En primera instancia, presentarme para los que no me conocen. Mi nombre es Gonzalo Abad, yo soy responsable de compras, ya al final nos veremos responsable del área comercial. Al final nos veremos un poquito las caras para las preguntas. Primero, comentarles que para nosotros este es un año muy especial. Nos encontramos en el aniversario número 40 de INSIS, y como parte de este aniversario y de este año muy especial, este es el primer webinar de una serie de varios webinars en los cuales vamos a presentar nuestros productos, nuestros componentes, para que la comunidad INSIS tenga la posibilidad de seguir creciendo, de seguir fortaleciéndose y de seguir teniendo en sus componentes mejores actividades, beneficios en el trabajo. Les voy simplemente a pedir que silencien sus micrófonos. Igual tenemos a la compañera Inés que nos va a dar una mano con ese tema. Y que nos realicen las preguntas a través del chat, y al final de la presentación vamos a responder, a evacuar las preguntas que sean necesarias. Esta forma de transmitir nuestros componentes a través de los webinars también lo estamos haciendo a través de nuestra cuenta de LinkedIn, de la cual muchos de ustedes ya son integrantes. Además, estamos sacando el mailing bimensual. Trataremos de hacerlo con mayor frecuencia para que tengan noticias nuestras lo más cercano en el tiempo. Y por supuesto que en nuestra página web quedarán colgadas todas las noticias, dentro de las cuales una va a ser el video que estamos grabando de esta presentación. Correcto. Dadas las presentaciones de caso, vamos a iniciar con la presentación del componente. El componente nosotros lo denominamos CFE Inbox, y bueno, vamos a darles un concepto general de lo que es para nosotros este componente. CFE Inbox es un componente totalmente integrado a GCI Web, facilita el registro de los comprobantes fiscales electrónicos recibidos, reduciendo sustancialmente los tiempos de registración y procesamiento. Es una frase bastante hecha, pero en realidad ese es el cometido final de nuestro componente: que ustedes obtengan los comprobantes fiscales desde sus facturadores electrónicos y en forma muy sencilla ingresen directamente a GCI. Y ahora vamos a ver algunas de las condiciones que tiene nuestro componente. Para comenzar, la idea es transmitirles los beneficios que pueden obtener instalando este componente, y luego veremos la presentación, la demostración de los casos posibles que vamos a tener. Los beneficios que se obtienen instalando CFE Inbox son: el primero es facilitar el registro de todos los comprobantes fiscales recibidos. Cuando hablamos de los comprobantes fiscales recibidos, hablamos de facturas, notas de crédito de proveedores, resguardos que nos emiten los clientes, ¿sí? Que podemos directamente estarlos ingresando a nuestro módulo comercial y de ahí a la contabilidad. Disminuye sustancialmente los tiempos de registración. Básicamente, si nosotros tenemos que andar buscando dónde están los comprobantes, no llegaron a través de mail, no nos llegaron, lo bajo del facturador electrónico, dónde lo tengo, luego ingreso a GCI, ya sea ingresándolo por asiento contable directamente a la contabilidad, o ya sea ingresándolo directamente por el módulo comercial. Y eso nos va a llevar siempre un tiempo de registración, que es uno de los principales objetivos de esta herramienta: minimizarlos. Un dato no menor es el tercer punto, que nos indica, que nos asegura que todos los FE sean registrados de acuerdo a las reglas establecidas. ¿Por qué con tanta seguridad decimos que todos los comprobantes fiscales? Porque el sistema nos va a bajar, ¿sí?, directamente desde el facturador electrónico el 100% de los comprobantes. Luego veremos la casuística, pero en primera instancia no nos interesa para nosotros si ese comprobante tiene una cuenta dentro de GCI o no, si ese proveedor, si tiene una orden de compra o no, si va directamente a la contabilidad. Eso lo vamos a resolver con las herramientas del sistema.
Entonces nos vamos a asegurar que todos los comprobantes que nos lleguen a través de nuestro facturador electrónico se van a ingresar directamente al sistema. Un beneficio adicional que hoy a ustedes se les puede también complicar en la instancia de los registros de los comprobantes fiscales es la notificación del rechazo o la aceptación al proveedor del documento que estamos registrando. El sistema, una vez que nosotros lo aceptamos o lo rechazamos, le envía la información al facturador electrónico de nuestro proveedor y le va a quedar en su registro el dato de la aceptación o el rechazo de nuestra parte. Adicionalmente, como beneficios tenemos la trazabilidad entre los registros en GSI y la factura del proveedor. Esto quiere decir que, sin importar cuáles fueran los flujos de trabajo que tengamos dentro de GSI definidos, el sistema va a mantener la trazabilidad, caso típico, orden de compra y factura, recepción, orden de compra, recepción de mercadería de factura, solicitud, orden de compra, recepción y factura. Esa trazabilidad nunca la vamos a perder y vamos a tener el beneficio del ingreso en forma casi automática de la factura del proveedor. Contraparte, mantiene el control integral de los flujos definidos. En el caso anterior estábamos hablando del flujo previo a la factura, pero también el sistema nos permite trabajar directamente con el flujo posterior, o sea, registro la factura tiene distintas autorizaciones por monto, por tipo de producto, por clase de producto, por centro de costo, por área de responsabilidad. La factura, en el caso del ámbito público, sigue para una autorización de contador delegado. También se mantiene toda esa lógica de los flujos de trabajo que nosotros predefinimos dentro del sistema. El otro punto interesante es el ágil manejo de las facturas recurrentes. Las facturas recurrentes generalmente son las facturas que denominamos de servicios, facturas de OCE, UTE, Antel, Banco de Seguros, etc. ¿Sí? Que esas facturas generalmente la mayoría de los clientes los ingresan a través de la contabilidad pura. ¿Sí? Eso no nos impide hacerlo bajo este sistema, en la cual ya veremos que vamos a tener la posibilidad de bajar los comprobantes, a esos comprobantes asignarles un código de producto y que desde la transacción comercial se ingrese directamente a la contabilidad sin tener que estar haciendo el asiento de consumo de UTE o Antel, etc. Disminuye los costos de impresión y archivo de los CFE. Evidentemente, si nosotros tenemos que hacemos una especie de grupo de impresión, o sea, bajamos los comprobantes, los imprimimos para controlar, luego tenemos que hacer el archivo de cada uno de ellos. Todos esos tiempos que nos insume esas tareas rutinarias, las resuelve el sistema, ¿sí? Y bueno, vamos a tener mejor calidad de tiempo para destinar a las actividades de control, a las actividades de gestión de la organización. ¿Sí? Y el último punto, como beneficio presentado en esta segunda diapo, es nos adjunta automáticamente la representación impresa del documento. Como ustedes saben, el comprobante fiscal llega al facturador electrónico, y desde ahí tenemos la posibilidad de generar una impresión desde el punto de vista en formato PDF. Bueno, esa información nos va a quedar adjunta a la transacción, desde el punto de vista de que nos va a permitir ser controlada, ser revisada, visualizada en el flujo y sobre todo para los flujos de pago posteriormente, ¿sí? La vamos a poder consultar en el mismo flujo de trabajo que hayamos predefinido. ¿Cómo funciona? ¿Sí? Vamos a ver cómo funciona para nosotros este componente. En primer paso, aparece el emisor, que es nuestro proveedor, el que nos está generando el documento. Cuando nos genera una factura, el emisor la envía a través de su facturador electrónico al facturador electrónico nuestro. ¿Correcto? Eso nos va a quedar en la bandeja de trabajo de nuestro facturador. Aquí entra el componente, que es lo que va a hacer CFE Inbox. CFE Inbox va a bajar todas las facturas del facturador electrónico, nos la va a dejar en una bandeja de entrada, en un panel que vamos a observar
más adelante en la presentación, y desde ahí, con algunas características, vamos a tener la posibilidad de contabilizar. El CFE Inbox nos envía las facturas mediante el juego de transacciones a GCI, ¿sí? Como cierre del ciclo, una vez que en GCI son aprobadas o rechazadas, las facturas, la información, el CFE Inbox le devuelve al emisor la información de la aceptación o del rechazo. Vamos a concentrarnos en la parte de aquí abajo que dice el vínculo entre CFE Inbox y GCI, ¿sí? Para que tratemos de conceptualizar. ¿Por qué? Porque seguramente tenemos gente que conoce solo la parte de contabilidad y no conoce la parte de gestión. Entonces, vamos a contextualizar cómo es ese vínculo entre CFE Inbox y GCI. Tenemos los comprobantes fiscales electrónicos recibidos, ¿sí? Y a partir de ellos vamos a tener un juego de transacciones comerciales, ¿sí? Los cuales están reflejados en la operativa de la empresa, y a partir de esa transacción comercial, en los flujos de trabajo que vamos teniendo, ¿sí? Vamos a elegir, bueno, esta es la transacción por la cual quiero contabilizar, ¿sí? O ingresar a GCI el comprobante fiscal recibido. Paso siguiente, nuestras transacciones comerciales tienen el efecto contable que envían hacia la contabilidad el reflejo de esos documentos en base a las reglas de imputación, ¿correcto? Las reglas de imputación nos van a decir en un asiento contable de un proveedor, bueno, la mercadería se estoquea, es un gasto, entonces va al rubro de gastos correspondiente, el proveedor va a la cuenta de proveedores tal, al rubro de proveedores tal, etcétera, ¿sí? Entonces, la magia se da desde el comprobante recibido, transacción comercial, y esa misma nos genera el asiento contable que finalmente lo ingresa en GCI. ¿Y por qué tenemos dentro de este final el dato de GCI, compras, stock, contabilidad, cuentas a pagar y activo fijo? ¿Por qué? Porque los registros de nuestras transacciones nos van a activar las compras, nos van a actualizar. Si el caso de la transacción que elegimos nos actualiza el stock, también nos estarían actualizando el stock. Por supuesto que nos va a actualizar la contabilidad. Como ustedes ya saben, las cuentas a pagar de GCI están dentro de la contabilidad, así que también las estaríamos actualizando con el registro de esta transacción. Y finalmente, el componente de activo fijo, que comúnmente se actualiza a partir de las transacciones comerciales, dejándonos las características para el componente de cada uno de los bienes de activo fijo. ¿Sí? Ese es un poquito el proceso que realiza el sistema. Un par de características generales de la implementación. Uno de los valores que tiene el CFE Inbox es que no es para alguien que ya tiene todos sus ciclos comerciales definidos, sus flujos de trabajo definidos, no es necesario realizar ningún cambio en la configuración del componente comercial, ya que podemos reutilizar las mismas transacciones que hoy utilizan y que hoy ya tienen predefinidas y que ya las tienen en seguridad, las tienen con un uso recurrente, y que les solucionan los problemas reales. O sea que por ahí no tendríamos ningún cambio fuerte en la organización. Y un dato no menor es que también aplica para las implementaciones que solamente tienen hoy el componente de gestión contable, ya que lo que se definiría sería el juego de transacciones que va a terminar la contabilidad y va a determinar el asiento contable, y por supuesto que eso se volcaría directamente al módulo de contabilidad, de acuerdo, como vimos en el caso anterior, a las reglas de contabilización. Algunos casos que vamos a tratar de mostrarles hoy, que se presentan y que son bastante comunes y con una variedad importante. Vamos a tener facturas que tienen una orden de compra previa, ¿sí? Vamos a tener facturas que tienen multiplicidad de órdenes de compra, y vamos a ver cómo el CFE Inbox nos ayuda a seleccionar cuál es la factura de referencia, ¿sí? La orden de compra de referencia a la factura que estamos ingresando. Pero también vamos a encontrarnos con facturas sin orden de compra, ¿sí? Las cuales también van a ser utilizadas por el CFE Inbox para ingresarlas. Algunas tendrán un proveedor ya registrado en GCI, y otras
vendrán con un proveedor no registrado y ahí veremos cuáles son las acciones que podemos tomar ante un proveedor no registrado. Vamos a tener también unos casos de proveedores con múltiples cuentas. El típico caso que yo tengo, el auxiliar proveedores asociado a dos rubros contables. Por ejemplo, proveedores por servicio, proveedores por mercadería, proveedores por materia prima, y tenemos el mismo tipo de auxiliar, pero asociado a distintos rubros contables. Entonces, y a distintos tipos de auxiliares. ¿Sí? Entonces, el sistema nos va a sugerir, bueno, mira, este proveedor pertenece a los proveedores de servicio y a los proveedores de materia prima. ¿A cuál de los dos querés mandar? ¿Correcto? Además, también nos va a suceder que las facturas que lleguen, tendríamos la necesidad de asignarlas a distintos centros de costo. El CFE nos va a permitir, dentro del proceso, asignar y decir, bueno, la factura, esta va al centro de costo X, o en lugar de ir a través del cabezal de la transacción, como es común asignar el centro de costo, también podemos tener los casos de asignar los centros de costo a través de las líneas de las transacciones. El concepto de centro de costo es asimilable a centro de gasto, área de responsabilidad, etcétera, como lo tengan cada uno de ustedes definido. Finalmente, las facturas con flujo de autorización, también el CFE nos va a llevar, el CFE Inbox nos va a llevar a los flujos que están previamente definidos para este tipo de facturas. ¿Sí? Entonces, seguirán los flujos de autorización, como veíamos anteriormente, yendo de repente por franja de importe, por tipo de producto, por área, al contador delegado en el caso público, o algún ordenador que tenga que estar aprobando el documento. Bien, y finalmente el último caso que se nos puede presentar es los comprobantes que llegan al CFE Inbox, ¿sí? Pero que nosotros los ingresamos directamente en GCI por los procedimientos habituales, también tendrán el efecto de aprobar a través del CFE Inbox, de ser aprobados o rechazados y enviarle la información al proveedor a su facturador electrónico. Bien. Bueno, con este marco teórico básico, vamos a entrar a la demostración para que ustedes puedan visualizar el componente en sí mismo. Correcto. Bien. Estamos entonces en presencia de la bandeja de trabajos de trabajar con CFE recibidos. ¿Sí? Para muchos que no lo conocen, este es nuestro panel de trabajo, ¿sí? De nuestro producto GCI Web versión 4.3. Lo primero que nos va a suceder y que tenemos que realizar, ¿sí? Es traer los CFE recibidos. Un segundito. Traer los CFE recibidos, ¿correcto? Bien. La actualización de los CFE recibidos es lo siguiente. Este es el proceso mediante el cual se traen los CFE desde los distintos facturadores electrónicos hacia nuestro comprobante. Este proceso de actualización de los CFE recibidos, ¿sí? Este proceso de actualización se puede estar automatizando a través de distintas de tareas rutinarias, de tareas predeterminadas, de tareas de Windows. ¿Sí? El proceso se puede actualizar todos los días, una vez por semana, en el momento que ustedes lo predeterminan, se puede automatizar. Le damos simplemente confirmar en este caso y nos debería traer todos los comprobantes fiscales electrónicos. Bien, en este caso estamos dentro de la bandeja de trabajo de trabajar con CFE recibidos, ¿sí? Y vamos este panel nos presenta lo siguiente, ¿sí? Primero, nos está presentando los datos de los CFE que estamos bajando, en los cuales el primer control que realiza
El componente es el root del emisor que tenemos por acá, ¿sí? Verifica si ese root del emisor tiene una cuenta en GCI. En este caso estamos viendo que en este root no lo tiene, ¿sí? Estamos viendo que, por ejemplo, el caso de Racor existe la cuenta, ¿sí? El caso de, ejemplo, Papel y Aldo también existe la cuenta. ¿Correcto? Entonces nos muestra el CFE, el número de CFE, el root del emisor, el nombre y el total de importe. Adicionalmente, a presentarnos el dato de si el root existe y tiene cuenta, ¿sí? El componente verifica si existe alguna orden de compra con saldo pendiente de ese proveedor. ¿Correcto? Ahora vamos a ver para qué. ¿Cuáles son los estados en los cuales van a pasar los distintos CFE? El estado dependiente son los CFE que llegan y que aún no tomamos ninguna resolución. Vamos a tener los CFE en proceso cuando nosotros trabajamos con un CFE, lo confirmamos y nos queda pendiente alguna actividad más, como por ejemplo la autorización del CFE correspondiente. El estado rechazado cuando nosotros le informamos a nuestro proveedor que rechazamos el documento, ¿sí? El estado registrado, donde vamos a ver todos los que son registrados, ¿sí? Y el estado confirmado sin registrar, que nos puede pasar la posibilidad de confirmar el componente, el comprobante, y no querer que indique el registro y nos quede simplemente confirmado. Vamos hacia los pendientes y vamos hacia los casos que estamos tratando. Vamos a ver dentro de los casos que presentamos, los casos de facturas relacionadas con órdenes de compra, ¿sí? Vamos a trabajar en este caso, en principio, por ejemplo, con este CFE de Agarrevere, ¿sí? Que nos queda por acá, tenemos el importe, ya tenemos una cuenta, y GCI nos dice, mirá que tenés una orden de compra. Esta es la presentación que nos hace una vez que recibimos el GFE. Vamos a tener la posibilidad de descargar el XML, vamos a tener la posibilidad de ver el detalle del comprobante fiscal electrónico, ¿sí? Y los que yo le mencionaba hoy. En función al documento pendiente, ¿sí? Y de nuevo, los flujos de transacciones que hemos definido, deberíamos seleccionar de qué forma queremos contabilizar este GFE que acabamos de recibir. Yo tengo dos opciones, ¿sí? Yo tengo dos opciones que son factura con orden de compra o factura con orden de compra y además el centro de costo. Queremos asignarle el centro de costo. Bien. En este caso vamos a decir que esta factura, ¿sí? Vamos a asignarle, además de recepcionarlo, vamos a asignarle el centro de costo. Al darle a registrar, automáticamente el sistema me trae toda la información que proviene de ese XML que ya bajamos desde el facturador y nos dice la orden de compra de referencia, la factura del proveedor, el proveedor, la información de la parte comercial. Y al confirmarla, bien, nos está trayendo por acá, bueno, ¿cuál es la cantidad? ¿Cuál es el precio? Y si estamos de acuerdo, ¿sí? La confirmamos. Al darle a confirmar y vimos el caso de una orden de compra, ¿sí? Y nos trasladamos a pendientes, a registrados, ¿sí? Vamos a tener por acá la factura de Agarrevere que ya está registrada. ¿Qué fue lo que hizo el sistema? Además de hacer el registro contable, como vimos recién, que al estar contabilizada la manda directamente al sistema, un dato interesante es que desde el panel de registrados yo tengo la posibilidad de acceder a la transacción comercial que generamos
de visualizar el asiento contable que me generó, como veíamos hoy, de acuerdo a las reglas que tiene predefinida dicha transacción, generando el asiento contable que nosotros predefinimos, ¿sí? Y a partir de ahí tenemos el comprobante totalmente registrado en la contabilidad. Simplemente con marcarlo e indicarle cuál era la transacción que queríamos que afectara. Vamos a otro caso con orden de compra. Vamos a utilizar el caso de la orden de compra. En este caso vamos a ver MG Mecánica Automotriz. Y este es un caso interesante porque tenemos varias órdenes de compra, ¿sí? En función al importe de la orden del comprobante fiscal electrónico que bajamos y el importe de las órdenes de compra que teníamos de referencia, vamos a ver que el sistema nos sombrea, ¿sí? Nos marca con negritas cuál es el comprobante, cuál es la orden de compra referenciada a este comprobante fiscal, ¿sí? O sea que nos está ayudando a decir, bueno, sobre este importe tenemos una orden de compra exactamente con el mismo importe y cantidad. Vamos a elegir, en este caso, la transacción de factura con centro de costo, ¿sí? Y veamos que acá, en este caso, nosotros le dijimos que nos pidiera el centro de costo en el cabezal. O sea que lo único que tuvimos que hacer es, trajimos la factura, buscamos a qué centro de costo aplica, ¿sí? Por ejemplo, el centro de costo de ventas. Correcto. Y a partir de allí lo único que nos queda es marcar y continuar. Bien, y de acuerdo, como decíamos hoy, a la regla de imputación contable que está asociada a la transacción configurada, el sistema generará automáticamente la imputación contable. Correcto. Vamos a mostrar otro caso diferente, que es el caso de las facturas sin orden de compra, ¿sí? En este caso, como vemos acá, tenemos distintos proveedores, ¿sí? De los cuales tenemos, en este caso, el número de proveedor, pero no tiene orden de compra. Vamos a trabajar en el caso de Papelería Aldo, y acá vamos a ver dos cosas importantes. El primero, si yo accedo a este comprobante, y acá me pregunta factura directa, en este caso, sin orden de compra, y le voy a dar registrar, ¿sí? Directamente, nos vamos a encontrar con esta posibilidad. El sistema nos indica que le estamos comprando a Papelería Aldo Biblioratos y que el código de ítem de Papelería Aldo es 1020, ¿sí? Pero nosotros no tenemos el artículo de GCI todavía asociado a este código de este proveedor. Esto lo vamos a hacer una única vez y vamos a ver que en la siguiente factura que le estamos comprando el mismo artículo, ya el sistema automáticamente nos va a sugerir. Bien, vamos a buscar el artículo Biblioratos de hojas A4, le asociamos el artículo y el sistema lo va a memorizar, a guardar en su memoria, relacionando este código de artículos de este proveedor se relaciona con este artículo de GCI. Esto es un tema importante porque esto termina de desmistificar el caso famoso de que los CFE no se podían bajar porque los códigos de los artículos de GCI no tenían nada que ver con los códigos de los artículos del proveedor. Bueno, en este caso lo hacemos en uno, pero esto se puede repetir. Imagínense los que pasan cientos de facturas de UTE, de OCE, de Antel, con una única asociación, hacia adelante les van a quedar todos los productos asociados. Vamos a darle confirmación
y la terminación. Bien. Vamos a volver nuevamente para mostrarles exactamente lo mismo. Estábamos en papelería Aldo recién, ¿sí? Y vamos a traer, pero vamos a hacer lo siguiente. Recién dijimos que la factura de Aldo la pasábamos directa y sin orden de compra, ¿sí? Esta tampoco tiene orden de compra, pero vamos a decirle que queremos indicarle el centro de costo, ¿correcto? Y ustedes dirán, bueno, en el cabezal no me está trayendo el centro de costo. Si confirmamos, apreciamos dos cosas. Primero, nos trajo el código de los biblioratos, que era un dato que en la instancia anterior no lo trajo. O sea que ya lo memorizó. Pero además nos presenta la posibilidad también de poner los centros de costo a nivel de línea. Y entonces yo podría estar diciendo que los biblioratos, ¿sí?, van a contabilidad y que los paquetes de hoja A4 van a jurídica. ¿Correcto? Esto nos ayuda a seguir manteniendo nuestra lógica de definiciones y de afectaciones contables de cada una de las facturas que estamos registrando. Bien, después, como siempre, la terminación y el ajuste contable directamente. Si vamos a registro, ¿sí?, estamos viendo una sola de papelería alta, ¿sí? Y podemos indicar, pero si acabamos de aprobar dos, ¿por qué? Vamos a procesos, y en proceso nos estamos encontrando con la segunda factura que pasamos hoy. ¿Por qué? Porque la factura, la transacción que le asociamos a la segunda factura, además de incluir y decir, bueno, yo quiero saber a qué centro de costo va, también tiene un flujo de autorizaciones por atrás, ¿sí? Y esto que vamos a mostrar ahora va a ser un poquito nuevo para los usuarios que no tienen la versión web, y es el concepto de bandeja de trabajo. En la bandeja de trabajo, de acuerdo a las reglas de autorización que hemos nosotros predefinido, ¿sí?, nos van a seguir apareciendo los comprobantes de autorización, los comprobantes para autorizar. Los que hoy tienen ya de por sí el concepto de los flujos de trabajo, para ellos no será nuevo, pero para la gente que no tiene la versión web, conocer un poquito del flujo de trabajo, de cómo funciona GCI, a través de una bandeja de trabajo donde se inician los procesos y se terminan los procesos. En este caso, la factura cayó a este usuario porque era el encargado de aprobar, ¿sí? Recuerde la gente de las intendencias que seguramente esto irá a la bandeja del contador delegado o a la bandeja del autorizante correspondiente que puedan tener. Acá simplemente toma la factura, tiene la posibilidad de visualizarlo, como siempre tiene la posibilidad de ver la auditoría, tiene la posibilidad de ver la imputación contable que lo puede haber generado, ¿sí? Correcto. Vamos acá. Bien, y aquí nos muestra cuál es la imputación contable, que si la imputación estuviera abierta por centro de costos, también estaría abierta. Y simplemente con salir, correcto, y de ahí le damos la anulación, aprobación, solicitación de modificación, etc. Vamos a aprobarla en este caso y confirmamos. Al aprobar la factura directamente, ¿sí?, estuvimos viendo el caso, volvemos a nuestro panel, bandeja de entrada SFE recibido, vemos que en proceso ya no nos queda nada, y si voy a registrados, ¿sí?, nos estamos encontrando con la documentación correspondiente. Bien, aquí tenemos una de papelería Aldo, y aquí está la otra de papelería Aldo. Bien. Esos son los casos típicos que nos podemos encontrar. Pero va a haber un caso especial y que da la posibilidad de resolver de distintas formas de cómo lo defina el cliente, ¿sí? Y son los casos más, vamos al panel de pendientes, y son los casos que generalmente nos
no generan hoy problemas. Por ejemplo, que son los casos en los que yo tengo, ¿sí?, un proveedor, como en este caso, Agroveterinaria y Barraca, de Medina Gustavo, pero no tengo proveedor. El proveedor no está registrado en el sistema. Y ahí podemos tomar distintas acciones, ¿sí? Yo voy a poner un caso, pero las acciones pueden tomarse de distintas formas. Lo primero, por supuesto que voy a traer el comprobante para registrarlo y voy a decirle que, no sé, lo voy a mandar a la factura 111 y evidentemente nos tiene el número de documento, pero no tiene un proveedor registrado. Por eso acá hay varias acciones. Se puede mandar directamente a un proveedor genérico, se puede hacer la instancia de crear ese proveedor en GCI para que lo tome y evidentemente cuando volvamos al panel ya va a estar asociado ese proveedor con la cuenta auxiliar en GCI. De esa manera, con esa trazabilidad ya lo tomamos, pero yo voy a mostrarles un caso un poquito más entreverado. Es una cuenta genérica, pero además de la cuenta genérica, yo quiero tener la información de ese proveedor. Y ahí tengo dos opciones. Que se traiga si me interesa, pero yo les voy a mostrar que tenemos la posibilidad de, si me interesara registrar la información de este proveedor, que va a ir a una cuenta genérica, pero que va a quedar el dato en la transacción, podría estar generando el ingreso de este proveedor y directamente confirmar el dato. Este caso es un caso muy particular en donde tendrá distintas formas de resolver de acuerdo a cómo ustedes quieran proceder con las facturas. Muchas son facturas directas de gasto, capaz que van directamente a la contabilidad, entonces no les interesa cuál es el proveedor. Si provienen de una liquidación de un visitador, capaz que les interesa una información más, y se puede configurar de forma, ¿sí?, de que el componente tome el registro contable de acuerdo a la consideración del sistema. En este caso, este producto no existía relación, era la primera vez que se compraba este producto a este proveedor. ¿Sí? Y lo dejamos y lo terminamos por acá, generándonos directamente la contabilización. ¿Sí? Y si nos vamos a los CFE recibidos, registrados, nos vamos a encontrar, ¿sí?, con los distintos proveedores que acá tenemos por acá, registrados. ¿Correcto? Bien. El caso que me quedaba presentarles es simplemente si yo estoy en un panel, ¿sí?, en el panel en procesos, en pendientes, y quiero informarle a mi proveedor que quiero rechazar el documento. ¿Sí? Entonces, simplemente ingresamos a una cuenta, ¿sí?, y acá tenemos la posibilidad, las mismas que vimos antes, de registrarlo, de confirmarlo sin registrarlo, o de rechazarlo. Al rechazarlo, el sistema tiene una serie de motivos ya predeterminados que son los que viajan con la información del rechazo al proveedor, directamente al comprobante fiscal electrónico, no sé, orden de compra vencida, y la descripción por vencimiento de orden. Listo. Y el comprobante se nos desapareció y nos va a la bandeja de rechazados, ¿sí?, que lo tenemos por acá. Otra cosa importante es que podríamos llegar a tener, que lo mostramos por arriba, la descarga de los XML, ¿sí?, que también fueron en la vía de comunicación que hubo entre el facturador electrónico del cliente, del proveedor de ustedes, y el facturador electrónico de ustedes. Con eso fue el vínculo, y podemos siempre tener el archivo del XML correspondiente.
Bien, y un poquito por acá eran los casos que les quería mencionar. Como verán, hay un trabajo interesante, sobre todo de facilitar. Ustedes vieron que en unos minutitos registramos un montón de facturas con un montón de casuísticas. Entonces, con la información del comprobante fiscal electrónico que nos está llegando y con la información de el mismo RUT en GCI, a qué cuenta corresponde, y además cuáles son las órdenes de compra que tiene asociado, nos vamos a encontrar con la posibilidad de registrarlo con un par de clics de los comprobantes fiscales electrónicos recibidos. Vamos a volver un poquito a la presentación. Y acá, antes de las preguntas, que ahora le vamos a preguntar a Inés si tenemos alguna pregunta, tres cositas importantes para mencionarles. El componente está disponible a partir de la versión GCI Web 3. El componente se integra con diferentes facturadores electrónicos. Hoy nosotros, evidentemente, lo tenemos con nuestro GFE, con el comprobante, con el facturador electrónico que utilizan nuestros clientes, y además con algunos más de mercado, pero sería tema a trabajar con cuáles quisiéramos hacer la integración. Y recordar que es importante, porque el hecho del facturador electrónico se asocia mucho a las facturas, a los registros de comercial. Recordar desde el principio, el componente se puede implementar, ya sea con los clientes que tienen solo la contabilidad, con los clientes que tienen contabilidad y comercial, y además el hecho de que los flujos de trabajo que ya están predefinidos en el cliente no sufren modificaciones, sino que el componente se adapta para en el momento de seleccionar cuál es la factura que vamos a ingresar, asociarle la transacción que reflejará no solo la imputación contable, sino los pasos a dar hacia adelante, como autorizaciones, ingresos, registro de a qué centro de costos se registran, etc. Bueno, por acá es la terminación. Una de las cosas, una frase interesante, que aprovechen el beneficio de la universalización de la facturación electrónica, implementando una mejora relevante para su sistema de gestión GCI. Esto les va, sin duda, a minimizar los costos, sobre todo, como vimos, de documentación, de archivo, los tiempos, sobre todo, muy importante, los tiempos que les van a ayudar a optimizar el uso de los mismos. Bien, Inés, ¿tenemos alguna pregunta por ahí? Sí, en realidad había la primera manito levantada, era de B Cuadro, no sé quién es. Sí. Bien. Bueno, Si no Américo también, tenemos una pregunta. Buenos días. ¿Qué tal? Saludos a todos. Muchas gracias por la presentación, Gonzalo. Tengo dos consultas. Una es si hay la posibilidad en el momento de registrar la factura de cargar documentación extra. Como por ejemplo, nosotros muchas veces armamos un legajo de pago. Además de la factura, a veces en planta hay cierta documentación accesoria y quería saber si el sistema brinda la oportunidad de, ya cuando cargamos la factura, ingresar esa documentación de manera que ya podríamos digitalizar todo el legajo ya en la entrada. Y la otra pregunta es si cuando uno distribuye por centro de costos, que tú mostraste un ejemplo, esa distribución puede hacerse en base a criterios o a reglas que puedan desarrollarse en base a información que contenga el XML. Esa es una de las dos preguntas. Vamos con la primera. La primera hay un caso importante, y es que todavía ustedes no tienen la última versión, pero la versión web de GCI permite adjuntar toda la documentación que sea necesaria a nivel de tipo de cuenta y a nivel de producto y a nivel de transacción. O sea, cuando nosotros estamos registrando la transacción, podemos estar adjuntando un PDF, un Excel, una foto, lo que se quiera. Eso
eso no hay inconveniente. Y en el concepto de la distribución, podríamos armar, nosotros tenemos un pequeño componente que en la versión que vos tenés tiene de distribución a nivel contable, básicamente. Podríamos estar armando la distribución. Depende si la información, que no es menor el caso que vos planteaste, Américo, viene o no en el XML. Si no viene, nos queda que la distribución vamos a tener que hacerla o manual o diciendo, no sé, de acuerdo a porcentajes a cada uno de los centros de costo. Si Sí, por viene ejemplo, en XML, podemos tomarlo. te pongo un ejemplo. Nosotros tenemos 400 líneas de teléfono y Correcto, cada línea en general, no cada una tiene un centro de costo, pero hay 50 centros de costo, entonces nosotros por el número de cuenta de Antel o de Movistar o lo que sea, le asignamos un centro de costo y eso viene en el XML. Entonces, por correcto, ejemplo, estaba pensando en un caso así. correcto. Es posible. De hecho, yo creo que en los entes públicos también, en las intendencias, hoy tienen centenares de líneas de teléfono y seguramente para ellos hoy es una complicación el registro de eso. Si viene el dato, lo vamos a poder tomar y lo podemos asociar perfectamente. Ok, muchas Bien. gracias. Bueno, tenemos una consulta en el chat de la Intendencia de Rocha. Buenos días, consultamos Adelante. por el caso de factura de proveedor con órdenes de compra pendientes, pero esa factura en particular no está asociada a ninguna de las órdenes anteriores. Correcto, correcto. Cuando nosotros presentamos el convito abajo del registro, ¿sí? A mí me estaban apareciendo las posibilidades de tener varias transacciones. Si nosotros queremos que las transacciones de orden, que tienen órdenes de compra, esos proveedores puedan recibir facturas que no tienen orden de compra, habilitamos el combo y también nos va a aparecer la transacción que ustedes digan, bueno, esta es la transacción sin orden de compra, o, con orden o sin orden de compra y con centro de costo. De acuerdo a la configuración lo podemos aplicar sin ningún inconveniente. ¿Sí? Bien, no sé si quedó ¿Alguna pregunta respondido, más? no tenemos más consultas en el chat. Bien. Bueno, les damos un minutito. Y Yo gracias Rocha, dice. muy bien. A las órdenes. Bueno, entonces, si no hay más consultas, quedamos a las órdenes. Tienen mi mail, o se comunican con Inés, los clientes, digamos, intendencias, que es su referente. Y bueno, el video lo vamos a colgar de la página de INSIS, bueno, seguir sumando instancias de webinar en la cual INSIS les muestre a los clientes sus avances y sus nuevas funcionalidades que siempre trabajamos en pos de mejorarle los tiempos, de llevarlos a los tiempos de control, más que a los tiempos de registro, que siempre son poco productivos. Entonces terminamos por acá. Gracias a todos.